ahorita. Y en unos segunditos va a entrar esto. Ya estamos entrando en vivo en Eternos Malabares. Pues se supone que estamos, a mí no me aparecen, pero ya aquí está avisado que ya está en vivo. Así es. Buenas tardes, bienvenidos todas, todos, todes. Editorial Eternos Malabares les agradece su presencia. Va a conducir esta presentación el maestro Ricardo Venegas, director de la editorial Eternos Malabares. Ricardo nació en San Luis Potosí, aunque ha vivido siempre en Cuernavaca, Morelos. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Es maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad de Puebla. Él ha publicado en varias revistas nacionales e internacionales, tiene publicados varios poemarios, varios premios, es ampliamente conocido como poeta, como investigador, como entrevistador y como editor. Este libro que presentamos con gusto esta tarde precisamente es editado por Eternos Malabares, editorial que el maestro Venegas dirige. Le doy la palabra al maestro Venegas. Tu micrófono, maestro. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos nuestros invitados el día de hoy. Pues hoy tenemos esta magna presentación. Hoy, miércoles 8 de junio, estamos presentando Hacia el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, una coedición realizada entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Ediciones Eternos Malabares. Este evento, esta actividad, esta presentación tiene verificativo este día con la presencia de la doctora Diana Álvarez, el doctor Ricardo Tapia, el doctor Miguel Ángel Martínez y el maestro Julián Cruzalta, a quien agradezco la presentación. Y bueno, no está de más mencionar, decir que hemos puesto sobre la mesa el análisis de este libro que a su vez trata el concepto de educación ambiental y la importancia de que los gobiernos implementen medidas sobre el tema, desde el ámbito educativo, claro.
Si bien recordamos, hubo entre nosotros un gran científico español que vivió muchos años en Cuernavaca, llamado Santiago Genovés, que dijo que todo era cuestión de educación, educación y más educación. Yo creo que desde este ángulo nos permitimos respaldar las ideas de Genovés, porque este mismo concepto de educación hoy se adhiere también a otras disciplinas, a otras perspectivas, como el de la educación ambiental, ¿no? Que podría parecer lejano, por ejemplo, para otras áreas de la vida humana, y me refiero, por ejemplo, a la mera actividad de la alimentación humana, ¿no? Y es obvio que en este libro lo que hacen los investigadores es evidenciar que se encuentra estrechamente vinculado este concepto con la alimentación humana, con el hambre que actualmente padece el planeta, y que también este concepto tiene que ver pues con el uso de los recursos naturales y con el cambio climático. Todo esto nos puede remitir también a esa importancia de la preservación de la naturaleza para la supervivencia del ser humano. Y si, bueno, en esta empresa, que es la del cuidado del planeta, en la que creo que muchos estamos empeñados, a pesar de que publicamos libros y se piensa temerariamente que estamos depredando la naturaleza con la edición de los libros por las hojas que provienen de la pulpa de los árboles, hay que decirlo, ¿no? No es un gran porcentaje el que se toma de la naturaleza, es mínimo y está comprobado, ¿no? Entonces es para nosotros un gran orgullo el que aparezca este libro y que el día de hoy estemos acompañados de estos especialistas, de esos doctores en Derecho, y que en este momento podamos también rememorar que la conferencia sobre el medio ambiente humano de Estocolmo, en la recomendación 96, considera que la educación ambiental es un elemento fundamental para enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo, ¿no? En ese sentido, hacia el ámbito de la educación ambiental, busca alertar e informar a la ciudadanía y a las comunidades sobre la urgencia de atender estos temas, considerando los valores comunes que tenemos de equidad y respeto por los demás, por las generaciones futuras, que creo que serán los primeros que nos van a reclamar qué hemos hecho del planeta, cuál es la heredad que les estamos dando, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos dejando a ellos? Yo creo que esto es muy importante. Y bueno, para abordar estos temas, para comentar ya con más precisión los temas del libro, los ensayos que incluyen este libro, que afortunadamente pudimos coeditar con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que hoy se difunde esta presentación en plataformas como la del Mexican Cultural Center. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Diana Fabiola Álvarez Salas. Ella actualmente se desempeña como coordinadora de participación social de la Secretaría de Gobernación y Enlace de Género. Entre otras funciones, se ha desempeñado como auditora interna del Banco del Bienestar y Enlace de Género. Ha sido también secretaria técnica y de vinculación en la Academia Regional Noreste de Seguridad Pública de la Policía Federal y enlace de la Unidad de Género. Ha sido también secretaria del Ayuntamiento de Veracruz en 2015-2017, directora de Asuntos Legales 2014-2015, secretaria técnica, asesora y consejera legal del Gobierno del Estado en 2010-2013, entre otros puestos públicos, a la par de más de 15 años en la vida académica de diferentes universidades y planteles educativos de grado, de licenciatura y posgrado, teniendo publicaciones en materia jurídica, administrativa, financiera y de fenómenos sociales. Respecto a su participación en la vida social, actualmente funge como vicepresidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género. Bueno, dentro de las últimas publicaciones en materia de equidad de género, podemos destacar de la autoría de la doctora, Pandemias que invaden a México, La mujer es sinónimo de, Alertas que no alertan, Violencia contra las mujeres, resultado de la desigualdad, y Feminismo bien entendido. Le cedo la palabra a la doctora Diana Fabiola Álvarez. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, estimado Ricardo, compañeros que hoy nos acompañan, estimado Miguel, el otro también tocayo Ricardo. Muchísimas gracias, Julio, también por recibirnos en este espacio.
Agradezco en general la atención de incluirme en esta importante presentación del libro de temas selectos número 7 hacia el ámbito de la educación ambiental, publicado, bueno, por una coordinadora, por Laura Elizabeth García Méndez, y sin que parezca que voy a empezar a reproducir el prólogo, muy acertado, por cierto, del doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, quien nos hace una breve remembranza en un par de párrafos y describe a grosso modo cada uno de los artículos que integran esta importante publicación en materia de derecho ambiental, sí, pero también de cambio climático, como ya lo decía Ricardo Venegas, de sostenibilidad, de conservación, educación ambiental, entre otros más. A mí me gustaría, digo, para que no sea como una reproducción del prólogo, sí comentarles brevemente algunos puntos específicos que me parece que son necesarios destacar de cada una de estos artículos que integran la obra. Inicio primero con la publicación de la coordinadora precisamente de la obra, que es el artículo de Educación Ambiental, un camino hacia la sostenibilidad. Bueno, aquí la autora inicia con una cita muy interesante, que me gustaría que todo el público la tuviera en cuenta, porque creo que es clave importante para poder comprender el sentido de esta compilación. Señala, el futuro tendrá que crecer en una sociedad donde las buenas prácticas medioambientales, como el reciclar, reutilizar o reducir, deben ser totalmente naturales e instintivas. Entonces, aquí lo que podemos destacar de este artículo es que se centra no solo en abordar los objetivos de desarrollo sostenible, sino que va más allá. Analiza y propone el cómo todas y todas debemos de crear, y me gustó mucho este concepto, una nueva conciencia nacional a través de un cambio masivo de mentalidad en materia, sí, ambiental. Y bueno, también la autora centra su tesis principal en lo que podemos lograr a través de la educación, que también es uno de los elementos principales que se destacan durante toda la obra. Y en este tenor, sin extenderme más para ya pasar a otros artículos, para que ustedes en su oportunidad lo lean, me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo la autora señala que debemos de entender por educación ambiental. Ella nos dice que es la educación para la sostenibilidad y que esta debe estar dirigida a personas de todas las edades, de todas las profesiones, dirigida a todas las instituciones, escuelas, familia, trabajo, medios de comunicación, en fin, a todos, siendo también la educación ambiental una herramienta de prevención. Y por supuesto, si utilizamos esta herramienta de prevención, pues vamos a favorecer el respeto a los derechos humanos de las generaciones futuras. Me paso al siguiente artículo, que es de Laura Hernández Antonino, y ella habla de la importancia de la educación ambiental para la prevención del tráfico de especies de la vida silvestre. Y bueno, centra en que la educación debe defender nuestros recursos naturales, precisando que es importante el definir y formar grupos multidisciplinarios para atender y prevenir todo el comercio ilegal de la vida silvestre y sus consecuencias. Asimismo, señala que estos problemas deben atenderse desde un enfoque precisamente integral y además se deben de impulsar estrategias para desarrollar diversos proyectos sustentables en cada una de las comunidades. Y bueno, dedica también un apartado específico a esta problemática y sobre todo habla de la complejidad del tráfico ilegal de la vida silvestre. Así también, pues define cuál es el alcance de este delito. Me paso al siguiente artículo también para no extenderme más, y este es la educación ambiental para combatir el hambre. Es escrito por Daniela Estefanía Leiva Hernández. Y bueno, aquí me gusta mucho porque lo que hace es un entretejido de la problemática del hambre, que es a nivel global, porque no solamente es una problemática que tenemos en la nación, sino que parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y lo que me gusta es que hace una investigación muy interesante definiendo y describiendo varias estadísticas. Y una que me llama la atención rápidamente, para pasarme ya al siguiente artículo, es lo que señala acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde nos dice, imagínense, a mí me impresionó,
Dice que se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición en cada año. Y también nos menciona que el 3% del agua del mundo es potable y que los humanos la consumen más rápido de lo que puede regenerarse. Entonces yo creo que ahí nos va sembrando esa semillita de conciencia ambiental, como decía la autora, la coordinadora de la obra. Y bueno, entre otros datos más, donde como les comentaba, pues hace también un entretejido, por ejemplo, de los programas que se tienen actualmente en gobierno federal y con el cruce que se tienen de las diversas estadísticas y estudios que se hacen a nivel global. Pero me voy a pasar también al siguiente artículo, que aquí les quiero hacer una mención muy especial. A mí me gusta mucho cuando se escribe acerca de historias de vida, pero además comprobadas de éxito y que pueden replicarse en otros lugares. Y aquí van a encontrar en este libro un artículo muy interesante que se denomina El Parque de Educación Ambiental, Granja Amojileca, una historia de conservación en un contexto social adverso. Aquí 3 autores, Esmeralda Hernández Hernández, Elino Villanueva González y Miguel Ángel Hernández Gómez, pues lo que hacen es que a grandes rasgos nos van llevando con una descripción de historia e hilando la situación, por ejemplo, de violencia y adversidad social que se vive en un determinado lugar, en este caso es en el estado de Guerrero, en su capital, donde nos dice que todo impacta, incluyendo la materia ambiental. Y pues también les debo de decir que debemos de reconocer, que es parte de lo que me dejó el realizar esa lectura, la corresponsabilidad que tenemos como humanidad, porque debemos de dejar de ver como normal la violencia e incluso la responsabilidad que tenemos de naturalizar, por ejemplo, bromas, comentarios, situaciones sociales negativas que se viven día a día. Y bueno, ellos nos van describiendo a lo largo del texto, pues varias líneas que les funcionaron para echar a andar este proyecto, que es un venadario, por cierto, y que además se dedica a la reforestación ambiental. Y señalan que dentro de los cuales es que este proyecto se perfiló para, ahora sí, perdón por la redundancia, pero para un perfil del visitante en específico. Ellos dijeron, no queremos que se pongan publicidad, que entren aquí ni campañas electorales, lo que queremos es que sea totalmente ambiental, que quienes vengan a visitar tengan la importancia o les importe la naturaleza y les importe la conservación del planeta. Entonces nos señalan que ya a lo largo de más de 10 años, porque si la obra fue editada en 2021, y ahí llevaba 10 años, quiere decir que próximamente van a ser 11 años con este gran proyecto. Entonces creo que es un buen ejemplo que podríamos reproducir en otras partes de nuestra nación. Ya sin más preámbulo, me voy al siguiente artículo, que es de Óscar Samario Hernández, y se denomina, este no es un planeta de desecho, la participación del género humano frente a la degradación ambiental. Y bueno, menciona precisamente que la degradación ambiental es una constante que repercute en el cambio climático. Y además nos habla que el diverso uso de productos que realizamos día a día provocan el efecto invernadero, provocan mucha contaminación. Digo, yo estoy en la Ciudad de México y, por ejemplo, el día de hoy, pues estamos en contingencia ambiental, pues ya desde hace varios días por la alta contaminación que se vive. Entonces, creo que es algo para crear mucha conciencia. Y aquí me gustaría destacar uno de los puntos que habla de la seguridad ambiental. Y ahí yo creo que va a abundar más mi compañero Miguel Ángel, que le gusta mucho abordar esos temas de seguridad, porque aquí dice que esta es una situación de seguridad internacional y que la seguridad ambiental es una causa común y debe de verse, pero desde el ámbito mundial. Entonces creo que es un libro, es un artículo muy interesante el que puedan estudiar este apartado. Y bueno, el siguiente apartado es sobre la educación ambiental como base profesional de los jueces ambientales. Aquí Iván Joel Flores Santana nos dice que pues le debemos muchísimo al derecho ambiental y tiene razón. ¿Por qué? Porque actualmente no existen tribunales especializados. Incluso hace referencia, además de terminologías en educación ambiental y en un marco jurídico de educación ambiental,
nos dice que no hay tribunales especiales y que quienes resuelven son autoridades administrativas. Entonces, necesitamos crear conciencia, y aquí es un mensaje para los poderes judiciales, tanto locales y sobre todo el federal, para que se pueda establecer pues, un mecanismo donde podamos tener cada día más tribunales especializados y sobre todo en materia ambiental, donde jueces cuenten con una mínima educación ambiental que pueda ayudar a que sus decisiones, cuando diriman estas controversias, pues sean en favor del medio ambiente. Posteriormente hay otro artículo, y debo decirlo por el trabajo que desempeño, que es la Coordinación de Participación Social. Nosotros, por ejemplo, participamos en las consultas indígenas de nuestro país. Entonces aquí me encantó leer el artículo de María de Lourdes Aguirre Villa, porque son de las pocas que escriben acerca de los derechos indígenas. Ella denomina su artículo la educación ambiental indígena, concurrencia de los 3 derechos fundamentales. Y bueno, quien después de realizar una remembranza de estos derechos fundamentales, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación y por supuesto el derecho de la población y las comunidades indígenas, ella hace un análisis de todos los elementos y el alcance tanto del derecho convencional al que estamos obligados como sujeto, como Estado, así como el derecho nacional. Y me gusta aquí que logra una definición de lo que es el derecho a la educación ambiental indígena. Entonces, rápidamente se las voy a decir, es muy breve. Se define como el derecho y proceso mediante el cual las personas y colectividades adquieren conocimientos y cualidades que tengan por fin el uso racional de los recursos naturales, basado en los saberes ancestrales y la cosmovisión indígena de protección y conservación del medio ambiente, con el propósito de prevenir, de resolver todos los problemas ambientales, pero sobre todo de preservar la biodiversidad y lograr así un desarrollo sostenible. Así también nos destaca durante su artículo la importancia de que estemos como humanidad conscientes de la herencia cultural de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, ya para finalizar, aquí antes de cerrar mi intervención, quiero hacerles una invitación, que quienes no han visto la película de Wall-E, que fue una película que hace varios años salió, y que yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de verlas nos movió mucho el corazón, los invito a que lo vean, a que la vean, y después de ello, lean el libro, porque de esa manera, de verdad, yo hasta arrojé unas pequeñas lágrimas, el ver toda la comparación que hace Don Ají de la Rosa Sánchez en el artículo denominado Un mundo sin Wall-E, educar y regular el manejo de residuos. Y bueno, aquí nos va describiendo, a la par de los objetivos de desarrollo sostenible, también aborda la Agenda 2030, reflexiones en torno a esta película. Y nos hace visualizar cómo, de manera irresponsable, podríamos nosotros como humanidad terminar con la vida del planeta. Y si no tomamos acciones pertinentes a tiempo, como es el tratamiento, por ejemplo, y la disposición final de los residuos sólidos, nos puede pasar lo de la película de Wall-E. Así que creo que el público que nos acompaña el día de hoy, quienes nos están viendo a través de las redes sociales, les mando un gran saludo y les comento, esta obra vale muchísimo la pena adquirirla. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora sí, damos la oportunidad a nuestros compañeros. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctora Diana Álvarez, por su participación. Muy atinados, muy puntuales los puntos que está tocando, el análisis y los detalles que comenta de los ensayos que conforman este libro, ¿verdad? Bueno, vamos a ceder la palabra al doctor Ricardo Tapia. Voy a leer una breve semblanza de él. Él es abogado litigante, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es docente en licenciatura y posgrado en dicha universidad y en posgrado en la Universidad de Ciencias Jurídicas y en el Centro Universitario Villavicencio. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT, es especialista en justicia constitucional, en contratación pública y en responsabilidad civil de la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Sus líneas de investigación son los derechos humanos, el derecho administrativo y el derecho procesal. Ha participado en 27 libros colocados en diversas bibliotecas de México y el extranjero,
y ha pronunciado conferencias en México, Argentina, Colombia, Ecuador y España. También ha recibido diversos premios en México y en Colombia. Cedemos la palabra al doctor Ricardo Tapia. Un gusto saludarte y bienvenido. Muchas gracias, mi querido tocayo y amigo, y además mi director de Eternos Malabares, Ricardo Venegas. Es un gusto el saludarte. Un gusto el saludar a la doctora Diana Álvarez. Te saludo con afecto y con respeto. Al igual al doctor Miguel Martínez, un saludo desde acá con afecto y con respeto. Desde luego que también el maestro Julián Cruz Alta, estudioso y además muy efectivo defensor de los derechos humanos, incluso hasta pues en el sistema interamericano de derechos humanos. Y pues bien, para ya no repetir la crónica de qué tratan los ensayos que componen este libro, esta obra, pues el mencionar que pues en este caso un servidor funge como director de la colección Derecho y Ciencias Sociales, y dentro de esta pues como co-director de la serie Temas Selectos, y es dentro de esta serie que en su número 7 se edita este libro hacia el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad. Mencionarles que más o menos por ahí del año 2013, que empezamos a platicar con el maestro Ricardo Venegas, con el que además nos une una profunda amistad. Nos conocemos desde que éramos estudiantes de bachillerato. Empezamos a platicar. Él ya tenía consolidada pues la editorial Eternos Malabares en todo el entramado de literatura, poesía, y pues bueno, platicamos y se pudo abrir dentro de Eternos Malabares una nueva colección que en ese entonces pues como que desafinaba un poco en ese concierto literario y de poesía que era pues el tema del derecho y las ciencias sociales. Pero pues afortunadamente se ha ido consolidando este proyecto desde el año 2014 hasta ahora. Se han hecho ya varios libros ahí en esa colección Derecho y Ciencias Sociales, y en específico en esta serie, pues del 2014 hacia acá, vamos con el número 7, este libro que se presenta hacia el ámbito de la educación ambiental en la sostenibilidad. Es el número 7, lo que indica que más o menos estamos haciendo un libro por año en esta colección. En esta colección, algo importante que mencionar es que se procura que las obras que se van incluyendo en esta colección, por ejemplo, el 1, Temas Selectos hacia el ámbito del derecho municipal, el 2 hacia el ámbito del derecho privado, el 3 hacia el ámbito del derecho administrativo, el 4 hacia el ámbito del derecho familiar, etcétera, ¿no? Lo que se ha procurado hacer son libros colectivos de investigación en temas selectos en el derecho. Entonces acá los artículos y las autores y autoras que mencionaba la doctora Diana hace un instante, pues son investigadoras e investigadores en sus propias áreas. La doctora Laura Elizabeth García Méndez, que es la coordinadora, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, forma parte del claustro docente de licenciatura y de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y junto con esta universidad, que también es una de las características de esta colección y esta serie de Eternos Malabares, pues se ha hecho la coedición con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Otros números anteriores se ha hecho la coedición tanto con esta universidad como con otras universidades, inclusive de España, de Colombia, etcétera. Esta serie está respaldada también por un consejo editorial integrado por los doctores Víctor Manuel Castrillón y Luna,
Julio Cabrera Dircio, de México, Pedro José Carrasco Parrilla, de España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Carlos García Alzate, de la Universidad Autónoma del Cauca, y Arístides Obando Cabezas, también de la Universidad del Cauca, estas dos universidades de Colombia. Y también lo que se ha procurado hacer en estos libros, tanto de la colección como de la serie, para poder garantizar la calidad en cuanto pues al contenido académico, reitero, novedoso y de calidad, es que estas obras, una vez que se reciben todos y cada uno de los artículos, de los ensayos que se pretenden amalgamar en estas obras, se pasan al escrutinio de árbitros con el título de doctorado pues en la materia, en este caso en específico de este libro hacia el ámbito de la educación ambiental. Fueron árbitros tanto abogados como de otras ramas que tienen que ver con la biología y la ecología, y para efecto de que pudieran arbitrar todos y cada uno de los artículos que componen esta obra y a los que se ha hecho referencia en la investigación, en la intervención de Diana Álvarez. Y esto se hace por medio de un sistema que se llama pares ciegos. Esto es, los artículos se mandan a arbitrar quitando el nombre de las autoras y de los autores, para que la persona que va a arbitrar pues no se entere de quién es el autor o la autora, y así de alguna manera se garantice la imparcialidad. Si el artículo pasa ese test, pues entonces está listo para poder pasar a la siguiente etapa, que es ya pues todo lo que tiene que ver con la edición, que ya es a donde entra magistralmente mi tocayo Ricardo Venegas. Y pues bueno, tenemos el día de hoy pues este libro, ya para no extenderme mucho en el uso de la palabra, mencionar que más o menos en esa misma línea que tiene que ver con la ecología, el medio ambiente, también se tiene este otro libro de aportes integrales para la minería en el desarrollo sostenible, pendiente de que lo presentemos oficialmente. Y este libro, que fue el título, el número 6 hacia el ámbito del derecho ambiental. Entonces creo que aquí en Eternos Malabares y tanto en la colección Derecho y Ciencias Sociales como en la serie Temas Selectos, pues se ha puesto empeño especial en el tema de la ecología, en el tema del medio ambiente, que es además un derecho fundamental. Esto es un derecho humano positivizado, en el caso de México, tanto en su Constitución, en el artículo 4, como en diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Y para poder realmente materializar, hacer realizables esos derechos fundamentales, en específico este derecho al medio ambiente sano, más allá de que es importante pues que el derecho pueda crear garantías, estos instrumentos jurídicos de efectivización, de materialización. Yo creo, y algo de eso mencionaba Diana hace un instante, es trascendental el tema de la educación. Educar quiere decir poner en nuestras manos conocimientos, pero también poner en nuestras conciencias identidad. Decía Bolívar Echeverría que cultura es identidad, y cultura es lo que hacemos, en qué creemos, cómo nos comportamos, qué aspectos desarrollamos consuetudinariamente, y esa cultura es identidad. Entonces, si convertimos los aspectos, los tópicos del cuidado al medio ambiente en una identidad para comportarnos en esa ruta, pues caray, estaremos nosotros mismos desde la sociedad instaurando mecanismos para poder hacer viable, materializable, objetivo, concreto, real, pues este derecho fundamental a el medio ambiente sano. Pues bien,
yo pudiera seguir hablando porque pues, agarro uno el micrófono y más con estos temas que me gustan mucho, se emociona uno mucho, pero bueno, no los quiero cansar. Agradezco otra vez pues la fina invitación de Ricardo Venegas y de Julián Cruzalta y pues bueno, es todo y cuanto, mis queridos amigos. Muchas gracias al doctor Ricardo Tapia, director de la colección de Derechos Sociales. Le vamos a ceder ahora la palabra al doctor Miguel Ángel Martínez, quien es doctor y maestro en Derecho Procesal, es maestro en Administración Pública, licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Se ha desempeñado en la Administración Pública como director en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, director general de ejecución de sanciones en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, director de coordinación interinstitucional en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, director general de reinserción social y director de ejecución de medidas para adolescentes del Estado de Oaxaca, así como subdirector de normatividad y titular de la unidad jurídica de Veracruz, de la entonces Policía Federal, entre otros. En el sector privado, pues es fundador y abogado de la firma AUS Consultores, es docente de Derecho y Finanzas Públicas en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades. Se ha desempeñado como dictaminador también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor del libro Política del Estado Mexicano sobre Drogas y Narcotráfico, de la editorial Miguel Ángel Porrúa, y es coautor de los libros Sustentabilidad de la Ejecución Penal, coeditado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales y Ediciones Eternos Malabares, o sea que es autor de la casa también, por supuesto, y Argumentación Jurídica, Fisonomía desde una óptica forense, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha publicado diversos artículos especializados. Finalmente, además de haber participado en varios proyectos y foros, cuenta con amplios cursos de actualización avalados por instituciones nacionales e internacionales. Bueno, cedemos aquí la palabra al doctor Miguel Ángel Martínez, con una amplia experiencia en el tema, y bueno, va a hablarnos al respecto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo, amigos, Ricardo, Diana, ¿qué tal? Julián. Pues la verdad me siento como si estuviéramos en una fiesta, ¿no? En una presentación de un libro, porque así como le hacen la presentación a los niños, ¿no? La verdad, cuando alguien publica un libro, de verdad es que se siente muy, muy bien, ¿no? Darlo a conocer y es una emoción muy grande. Yo creo que los autores de este libro han de estar muy emocionados, ¿no? Y que de otra manera ponen una piedra en lo que es la construcción a una educación ambiental. Y lo voy a decir por los textos que trae, ¿no? Los ensayos. Tengo aquí algunas anotaciones, principalmente generales, pero de lo que pude analizar de cada uno, que puedo resaltar y que me llamó la atención, principalmente en el manejo correcto del concepto de sostenibilidad. Y este concepto es muy importante, porque contrario a lo que es la sustentabilidad, aparentemente son iguales, pero no. El que le hayan puesto sostenibilidad tiene una razón, y tiene una narración exógena, es decir, nuestra relación como seres humanos con el medio ambiente. Entonces, es muy, estos autores con eso en el tema, desde el título, se garantiza que lo que va a leer el autor va a ser algo con conocimiento, con bases. Ahora bien, del primer ensayo yo puedo resaltar, bueno, ya lo mencionaron, el título, Educación Ambiental, un camino a la sostenibilidad, de Laura García. Ella hace una historia, y es correcto cómo lo empieza el lector
y le presentan una historia conceptual de lo que es la educación en el ambiente. Y eso es muy, muy, muy importante, porque hoy en México, México es pionero en sus legislaciones. Obviamente los mismos autores van a empezar a hablar de las problemáticas. Si bien no se enfocan de lleno a ciertas problemáticas de la aplicación de la ley, sí lo comentan en algunas partes, porque lo que quieren los autores es dejar los conceptos claros. Lo digo porque México desde 1988 ya tenemos la ley que los autores hacen referencia, nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Otra es de que desde el 2012 nosotros ya tenemos el concepto en nuestra legislación, que es, lo entendemos como el proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar. Entonces, ya tenemos una legislación donde se pueden establecer los lineamientos de la política del gobierno, del Estado mexicano, para desarrollar todos los programas. Prácticamente ya está todo para poderlo llevar a cabo. Entonces, no soslayo, por ejemplo, en el artículo 39, es muy importante esta ley, que dice: las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, ¿sí?, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad en el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias en los diversos ciclos, fíjense, diferentes ciclos educativos, especialmente a nivel básico, así como en la forma cultural de la niñez y la juventud. Entonces, ya nos habla de la obligación que tienen todas las autoridades para establecer todos estos programas. Tanto es así que le di una revisión ahí, digo, lo pongo en el contexto, que Campeche, ¿no? Campeche promulgó una ley de educación ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, los autores, todo lo que estoy diciendo, pues los autores lo establecen, ponen las bases en todos sus artículos. Lo que van sosteniendo, por ejemplo, en el inicio, desde este ensayo, es que estamos en el momento donde la educación ambiental tiene la responsabilidad de estar a la altura de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI, y así lo comenta la autora. Dice: este es el momento, estamos en el momento, ya tenemos la legislación, tenemos, hay conocimiento, hay desarrollo científico para poder hacer todos los programas necesarios. Sin embargo, ahí deja, ¿no? Ahí nos deja la autora para darle pie a los siguientes, ¿no?, ensayos. Y de entrada el segundo también tiene una razón, es que realmente los coordinaron está muy bien coordinado, está muy bien hecho el libro, la verdad. Pues el segundo entra con el pie derecho hablando sobre lo que es la prevención de las conductas ilícitas, ¿no?, a través de la educación. Y lo dice el autor, el autor lo menciona, la autora, perdón, Laura Hernández menciona: la educación ambiental trabaja radicalmente por un cambio social. Y eso es así fenomenal, o sea, que para hacer un cambio social, lo entiendo así, pone a la educación como un instrumento. Entonces, de aquí parte, digo, definitivamente hay que hablarlo. Habla del comercio, del tráfico de las especies de la vida silvestre. Es un tema muy delicado, ¿no? Hoy podemos ver personas con ropa, con piel, ¿no?, de estos animales, la venta, ¿no? Eso es carísimo, ¿no? Y se va normalizando todo este tema. Habla de temas, por ejemplo, de construcción de obras públicas, ¿no? Sin politizar, ¿eh? Sin politizar, muy, muy correcto el autor, como todo un investigador. Por ejemplo, habla del Tren Maya sin dar un resultado ni una opinión personal, pero dice: bueno, ahí está la discusión, el tema de la intervención en una selva virgen, ¿no? Y cómo estos fenómenos también, aparte del tráfico ilícito, el ser humano va constituyendo una red que va afectando a toda esta vida silvestre. Entonces, bueno,
es magnífico, da cifras, léanlo, en serio, ahí hay cifras, ahí nos ponen qué nivel estamos mundialmente, qué mercados son los más de conductas ilícitas, son los que se están trabajando, las organizaciones, y hay mucho, la verdad, el autor deja ahí muchos datos, muy, muy buen ensayo. El tercero, Daniela Leiva, en su ensayo Educación Ambiental para combatir el hambre, hace una primicia, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo vamos a educar la educación ambiental, cómo va a repercutir en el tema del hambre? Pero muy bien hace su primicia poniendo que es la revisión. O sea, la educación ambiental en la revisión de la producción y el uso responsable de los recursos naturales en la alimentación. Entonces, teniendo esa base, teniendo esa primicia para hacer su planteamiento, ya lo demás lo va armando definitivamente. Y bueno, finalmente ya concluye, después de analizar diversos documentos y programas, que la aplicación del mejor educación ambiental se podría evitar el hambre, ¿no? Y ella menciona textualmente: la educación ambiental es una herramienta transformadora que genera conciencia en los individuos, en el análisis de los procesos. Continúan las problemáticas. Igual coincido con la doctora Diana, realmente es muy, muy interesante el cuarto ensayo, el de Lino Villanueva y otros, referente al venadero del estado de Guerrero, ahí en Chilpancingo. Está a 13 kilómetros de Chilpancingo, hace toda la remembranza histórica de cómo en un contexto social adverso, es decir, en el tema de que, bueno, conocemos la problemática, los problemas sociales que existen en esa región, y que aún así esta sociedad civil, porque es muy importante mencionarlo, no es un tema del gobierno, es un tema de la iniciativa privada, echan a andar esta granja donde las personas, como lo dice el autor, no es un ecoturismo, es un lugar de educación ambiental, ¿no? Entonces, resalta, fíjense, aquí resalta, ¿no? Digo, ya en la práctica, yo me lo imaginé, yo sin ir, y sí tuve que ir a las redes, tuve que ir a ver fotos, es muy, muy padre ese parque, y te das cuenta que eso es lo que se debe de hacer. No se debe llevar el conocimiento a las aulas, sino lo que se debe hacer es llevar a los alumnos a esos lugares. O sea, no podemos hablar del amor a la naturaleza si no estamos en la naturaleza, ¿no? No podemos hablar del cuidado a los venados si no he tocado ni un venado, ni siquiera sé, no puedo confundir entre otro animal, y definitivamente hoy tenemos a nuestros hijos, a nuestros niños que definitivamente solamente conocen los animales en el internet y jamás, ¿no?, han tocado un animal, ¿no? No saben, bueno, les pregunto, bueno, pues oye, gracioso, pero es real, les preguntas de dónde viene la leche y dicen del supermercado, ¿no? O sea, jamás saben que proviene de un animal, ¿no? Entonces, creo que esta parte de este trabajo que se hace en esta granja, y la inclusión de los alumnos a esos lugares de práctica es fundamental. Y creo que ahí el libro está entrando al corazón, donde ahí es lo que, y Diana me conoce, cuando llega este Osorio, Oscar Samario, a hablar ya de seguridad. Digo, es que ese tema está importante. Cuando él llega a hablar de seguridad ambiental, donde él dice: dejemos la seguridad nacional, o sea, olvídate de la seguridad nacional. Y yo que he dado, bueno, que soy especialista en estos temas y he dado clases de delincuencia organizada y seguridad nacional, dices, híjole, o sea, sí te llama la atención esta propuesta, porque nosotros nos enfocamos al tema de seguridad nacional respecto al cuidado del Estado. O sea, la seguridad nacional es el cuidado de la nación, y precisamente las bases es el Estado, es el principal elemento de la nación. Y aquí dice, no, es que no es lo más importante no es el Estado, ni es la nación, y dice, es el ambiente, todo, incluyéndonos todos, obviamente el Estado, pero también todo el ambiente. Entonces es un concepto amplio, más allá del que se maneja en la evolución de seguridad pública, ciudad ciudadana, seguridad humana, que es el que se maneja actualmente. Él llega y te dice seguridad ambiental. Wow, o sea,
en serio les sugiero que lean su artículo porque hace otras propuestas y por qué se debe transitar a esos conceptos, ¿no? De que se debe de tomar en cuenta. Llega alguien, ¿no? Ya dio las cartas de los escritores, mi colega Ricardo Tapia, y definitivamente este autor, el que habla de los jueces, de la educación ambiental como base profesional de los jueces ambientales, dices, ¿de qué va a hablar? O sea, nosotros que estamos en el litigio, dices, bueno, más o menos entiendes que tal vez quiera realizar alguna propuesta y te llama la atención. Y efectivamente, cuando llegas a la página 125, te explica que efectivamente todo lo contencioso en respecto a lo ambiental se reduce a lo administrativo y o lo resuelve la misma autoridad administrativa. Digo, aquí Diana no me va a dejar mentir, porque ven esos temas en temas ecológicos, o bien se van a los temas jurisdiccionales, pero no tenemos tribunales especializados. Y el autor aquí te dice, falta este tema. Lo voy a concatenar poniendo tal vez un ejemplo con un tema, por ejemplo, el río Salado de Atoyac, que ahí un despacho de litigio estratégico intentó a través de el interés legítimo que cuidar este río eh, y que de otra manera la Corte, ¿no? Llegó este tema hasta la Corte, hasta la segunda sala y dijo, considero que no se tenía interés legítimo. Después intentaron nuevamente y consiguieron un amparo y precisamente fue allá en Acapulco, en un tribunal colegiado que les conceden ya el amparo para efecto que las autoridades les concedan se dedican a la limpieza de ese río de Atoyac, el Salado, que atraviesa la ciudad de Oaxaca. Pero ¿qué cree? Lo que dice aquí el autor. El tema, y lo voy a decir a palabras del mismo autor del litigio estratégico. Dice, a la fecha, después del 2018, donde se concedió el amparo, al 2022, ninguna autoridad sabe cómo limpiar el río Atoyac Salado de Oaxaca. O sea, la Comisión Nacional 2020 pone una recomendación, pero a la fecha no se ha limpiado este río y lo que dice el autor, efectivamente, dice, bueno, faltan estos tribunales para que se pueda desarrollar todos estos mecanismos de protección al ambiente. Y bueno, obviamente dice, tiene que tener una base de educación ambiental. Y esto lo relaciono, este tema del salado lo relaciono con lo que establece Lourdes Aguirre en Educación Ambiental Indígena sobre 3 derechos, ¿no? Ella habla de 3 derechos, obviamente el derecho a la educación, el derecho a un ambiente, el derecho de la educación que está en el tercero constitucional, el derecho al medio ambiente sano, que habla del cuarto constitucional, y cierra con el segundo, en el tema de la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho que tienen a la educación indígena. Y aquí viene este tema, ¿no? Lo relaciono porque en el caso de Oaxaca, las organizaciones que interpusieron este medio de defensa y que a la fecha no han podido hacer que limpien el río Salado y el río de Atoyac, realmente son organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, bueno, aquí se podría hablar de lo que Lourdes Aguirre comenta, de que también estos grupos requieren apoyo y educación para que también se puedan manifestar, ¿no? Entonces, son propuestas muy interesantes. Y finalmente, Don Ají de la Rosa, pues sí, ya también vi la película y también es me causa mucha ternura este personaje de Wally y y cierra con estos 2 conceptos, ojo, ¿no? Ya para acabar, como ya me agarré el micrófono, hace la diferencia entre lo que es sostenible y lo que es sustentable, ¿no? Entonces, lo que es sostenible, pues lo que se trata es de que todo el ambiente al exterior sea sostenible, nuestra vida como hoy la llevamos, por eso la preocupación del medio ambiente, de hacer conciencia, pero también habla de la sustentabilidad, del uso de los residuos, ¿no? Porque eso tiene que ver con lo sustentable,
de que muchas veces decía ahorita Ricardo Venegas, decías en relación al papel, y bueno, si se dan cuenta, luego nosotros traemos, en mis apuntes los traigo en hojas reciclables, ¿no? O sea, hacemos nuestras anotaciones en hojas y si no, pues tratamos ya de usar los medios electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tenemos que volver sustentables para poder ser, ¿qué? Sostenibles, ¿no? Bueno, concluyo con eso, felicito a la editorial, felicito a los coordinadores, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y bueno, los felicito a definitivamente, principalmente a los investigadores, y que bueno, ponen una piedra para que se empiece a crear esta educación, a mí que definitivamente me considero que sí me hizo mucha conciencia, y bueno, me despido también con un saludo a todos mis compañeros. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Martínez por su amable participación, una participación muy escueta, una participación muy clara, muy sencilla, pero además muy profunda, que nos deja con un buen sabor, ¿no? También. Vamos a darle paso al maestro Julián Cruzalta. Maestro Julián Cruzalta, que es maestro en Teología Moral, es maestro en Teología Ecofeminista, miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, es coordinador del Diplomado de Acompañamiento Pastoral de la Comunidad Teológica de México, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, cofundador de Católicas por el Derecho a Decidir y asesor de la red Década contra la Impunidad AC. Y le cedo la palabra al maestro Julián Cruzalta, quienes ya lo hayan visto en History Channel, bueno, ha participado en muchísimos documentales sobre derechos humanos y sobre temas teológicos, etcétera. Es un hombre de un amplio saber. Bueno, le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestro Julián, por acompañarnos. Buena tarde, queridas amigas y amigos. Pues desde la editorial Eternos Malavares nos congratulamos en la medida que iba leyendo esta obra, como decía el doctor Martínez, se va alegrando el corazón. No conozco a la mayoría de los autores y autoras, pero veo que son expertos, porque solo un experto, cosas complicadas, logra desmenuzarla tan sencillamente. Solo cuando es experto en algo se puede poner. Yo en días pasados leí el libro, estaba en las montañas del estado de Guerrero, con la población nazavi indígena, ellos son de habla mixteca. Y hablar, pues no solo son palabras, son cosmovisiones. Entonces, dentro de estas montañas y con estas lluvias de estos días pasados en la montaña, pues gocé mucho el libro, les daba la razón a los autores, por eso cuando la doctora Álvarez hacía su presentación al inicio esta tarde, pues yo sentía con la cabeza, decía, sí, esto que decía, porque recordaba a cada autor. Y quiero primero compartirles lo que me suscitó la lectura del libro, porque suscita muchos temas cuando uno se dedica a estas reflexiones. Yo hace muchos años me metí en el asunto ecológico cuando descubrí que había una relación. Yo estudié filosofía, teología, pero me faltaba esta parte ecológica con el feminismo. Entonces, cuando encontré una maestría que relacionaba feminismo y ecología, el ecofeminismo, pues desde esos saberes leo este libro. Muchas personas no han pensado profundamente sobre el tema, por qué piensan lo que piensan o por qué creen lo que creen sobre ciertos temas. Y a veces no pensamos porque pensamos poco. Hay que tomar distancia de las cosas de las que estamos convencidas y convencidos. Porque cuando uno no toma distancia, repite lo que siempre ha dicho. El conocimiento se construye con muchas preguntas y a este libro lo deja uno lleno de muchas preguntas. Pero para poder conocer cosas nuevas, hay que cuestionarse las cosas como las conoce uno. Hay que deconstruir, no destruir en el conocimiento con argumentos. Y deconstruir es un proceso largo y complicado. Es como ir quitando las capas de una cebolla cuando parece que ya estuvo, oh sorpresita, hay otra capita. Y este es un proceso que una vez que inicia en el asunto epistémico es complicado, pero así es el conocimiento. Cuando uno se dedica a estas cosas es muy importante. Yo muchos años fui profesor de epistemología. Episteme en griego es conocer, la ciencia del conocimiento. Y para deconstruir hay que analizar ideas, derechos, valores, principios y por otro lado el asunto de las creencias, que en toda persona humana van unidas, pero para deconstruirlas hay que separarlas porque se requieren metodologías diferentes.
Una es la metodología del derecho y otra es la metodología de la poesía, por ejemplo, porque en este libro hay mucha poesía también. Cuando oí al doctor Tapia hablar, decir que no está muy ligado el saber jurídico con el saber humano, es parte de la humanidad. Es decir, ¿por qué una editorial literaria produce una serie de textos jurídicos? Porque es la humanidad y cuando uno entiende decir, no, no está tan peleado. Yo me muevo mucho en el área del arte, pero también en el área del derecho y los derechos humanos y toda la parte jurídica. Yo trabajo con mucho personal de salud de América Latina, soy asesor de muchos colegios de ginecólogos y ginecólogas por los derechos sexuales y reproductivos. Con muchos ministerios de salud y secretarías de salud en el país me toca. Y decir, cuando uno habla con abogados o con médicos, dicen, pues como que literatura en nosotros no hay. Pues sí hay humanidad en el aspecto y este libro toca desde el derecho partes ecológicas profundísimas. Por la ecología en serio no es cosa técnica solamente, es cosa humana, es un saber humano. La ecología no es asunto de técnicos, sino es de humanistas. Entonces, hay que dudar y deconstruir las cosas. Hay que hacer muchas preguntas, hay que volver a plantear las cosas de otra manera. Y esto es lo que hace este libro. Vuelve a plantear muchas cosas, nada más que de otra manera. Cambiar a las personas y su mirada es difícil. Y este libro va a servir para eso, cambiar la mirada de mucha gente. Como es de fácil lectura, no es de esos libros pesados que a la mitad los abandona uno. Te jala, entonces lo terminas el libro y lo quieres volver a leer. Yo lo tengo lleno de marcas, yo marco. Ya soy la antigüita, de papel. Entonces tengo señaladores en las páginas de los temas por colores que me interesan. Porque todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Ya lo decía el escritor ruso León Tolstoy. Queremos un mundo mejor, pero nadie se quiere cambiar a sí mismo. Parte de la capacidad de cambiar el mundo es cambiar la propia mirada. Y para poder cambiar la propia mirada hay que dudar de las propias certezas. Insisto, este libro ayuda a dudar de las propias certezas en estos temas. Solo usted se puede hacer cambiar. Los que nos dedicamos a estos saberes, le podemos dar capacidades para poder cambiar, pero no lo podemos cambiar. El libro le va a dar capacidades para cambiar, pero si uno es terco, pues no cambiará ni con el libro. Tenemos que encontrar maneras y oportunidades de explorar a las personas y lo que creen. Nuestras creencias, nuestros prejuicios entran en conflicto y sobre todo con la realidad y la interpretación de la realidad. Por ejemplo, si se me cuestiona por qué tengo cierta certeza de eso que creo o que pienso y no tengo una respuesta, tengo que empezar a buscar y a construir una buena respuesta. Y este libro cuestiona muchas cosas de esos saberes caseros que hemos contaminado y destruido mucho el planeta por cosas que nos parecen lógicas y que el libro nos enseña que no son tan lógicas, que existen lógicas muy destructivas y que cuando nuestra mente es consumista y destructiva, claro que le parece lógico. Pero cuando usas otra lógica y entonces vas descubriendo que la lógica de quién, desde dónde. Y cuando pones de una lógica sustentable del medio ambiente, pues te das cuenta que muchas cosas que parecen normales no son tan normales. Y empieza a entrar en crisis la palabra normal. ¿Normal desde dónde y desde quién? Es decir, pues todo el mundo lo hace. No, no es sinónimo de estadística, por eso estamos destruyendo el medio ambiente, porque todo el mundo lo hace sin pensar. Es decir, este asunto no es estadístico. La verdad no es estadística. Es decir, quien no tenga respuestas, y aquí hay que escalar y el libro lo hace en la curiosidad. La curiosidad nos lleva a buscar y el libro se mete, los autores, no sé si se pusieron de acuerdo, pero todos van por esta curiosidad. Los temas son fascinantes, digo, no se repite el libro porque son temas diferentes que va entrando. Del ámbito jurídico lo recrea muchísimo. El artículo que ya mencionaron de la película es maravilloso y nos da datos también. El artículo que habla de educación es muy interesante. Todo esto hoy le llamamos pensamiento crítico. Yo ahí sitúo este libro.
en las habilidades de pensamiento crítico. Si hay habilidades de pensamiento crítico, su mente tarde o temprano que va a cambiar. A veces creemos que nuestro trabajo es convencer al mundo. Y no, yo ya hace años, y por eso me encantó este libro, que ya me di cuenta, yo soy profesor hace más de 30 años de muchos temas de estos saberes. Mi trabajo no es convencer al mundo, es a mis alumnos y alumnas a ayudarlos a dudar de sus propias certezas. Meterles muchas preguntas, ya encontrarán ellos sus respuestas. Probablemente mis respuestas no les sirvan, pero mis preguntas sí. Y el libro es muy preguntón, por eso me encantó. La realidad es que la mayoría de las personas tienen ciertas áreas donde dudan, pero parece que no es bueno dudar. Es decir, ¿qué le pasó a ese niño y niña que a los 5 o 6 años preguntaba tanto? Hasta nos cansan los niños. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y andan atrás de uno todo el día. Es decir, esa es la especie humana. Venimos de un largo proceso evolutivo. Para que uno se cuestione algo son millones de años de evolución. Y hoy ese adulto le dé miedo preguntar y cuestionar. ¿Y por qué y cómo? Y este libro cuestiona mucho. Va en esa parte natural de la especie humana. Lo más natural es preguntar. Lo más antinatural es no preguntar o quedarte con las dudas. Pero parece que no es bueno dudar y preguntar. Es decir, un buen sistema educativo nos tendría que enseñar a preguntar más. Nada más te ayudan a cómo elaborar la pregunta, no a coartar preguntas. Es decir, y el artículo del compañero que habla precisamente de la educación de Iván Joel, pues sí, va a la parte etimológica. Yo por mis mismos procesos educativos, las etimologías me dicen mucho. Educar viene de educere. Educere no es meter, es sacar. No somos ollas vacías que el proceso educativo nos va a llenar. No, nos va a sacar nuestras propias experiencias. Y cuando uno mira su experiencia desde niña y niño, encuentra que sí estamos dañando el asunto del medio ambiente muy fuerte. Es decir, no hay una sana relación con quién eres tú mismo. Hablar de ambiente es hablar de humanidad. La humanidad está integrada en esto. Entonces, decir, cuando uno se cuestiona, decir, algo está mal funcionando aquí. Es decir, voy, compro, consumo y a mí qué me importa, decir, mientras el supermercado, el centro comercial esté lleno, ¿cómo se produce? Es decir, nunca, por ejemplo, las especies animales habían sufrido tanto en la historia de la humanidad. Comemos con tanto dolor que siempre la humanidad había matado animales para comer, pero las granjas industriales es terrible ante el dolor humano. Es decir, eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Con ese dolor de esa... Y hay gente que no sé, pues son otras especies, son animales, son seres vivos. Y aquí entra el asunto de las cosmovisiones de cada cultura. Por eso cuando hablaba de los pueblos nazavis, que su lengua es mixteca, pues tienen otra cosmovisión de relación con los otros y las otras. Y ese es el medio ambiente, es decir, ¿por qué hoy la humanidad se cuestiona tanto? ¿Por qué hay el desarrollo sustentable? ¿Por qué tenemos los objetivos del desarrollo sustentable al 2030? ¿Por qué urgen a los países, entre ellos a México, que van pasando los años y no se van cumpliendo los objetivos? Porque nos falta un proceso educativo serio. Por eso este libro entra en ese proceso, es decir, no te voy a llenar de cosas externas, complicadas técnicas, y el libro no va por allá. Nos da conocimientos jurídicos básicos, los tratados, las convenciones, las básicas. No se van a aburrir, los invito a leer el libro. No es un asunto técnico de cosas jurídicas y tratados. No, te da lo básico que necesitas conocer del derecho internacional en torno a este tema y el derecho nacional. Y algunos autores te hablan, como ya decían, los que me antecedieron la palabra, de los pendientes que faltan en México para desarrollar instituciones que protejan este tema. Entonces, sí, decir, es un proceso que la educación nos va ofreciendo para ir instalando y conociendo, porque se nos olvida que hay muchos lenguajes, hay muchos modos de tejer las redes
y la belleza está en la propia biodiversidad. ¿Por qué no aprovechar, y ahí se sitúa este libro, los espacios que tenemos para proponer alternativas de lenguaje, de sentido, de nuevas relaciones de amistad? Estos comportamientos revelarían la multiplicidad de poemas que existen todavía en nosotros y en nosotras y que solo se expresan donde hay alegría. Presentar un libro, claro que hay alegría, y es un libro de estos temas que es muy humano, porque los poemas diferentes quiebran la monotonía de una sola nota. Los mundos patriarcales, quiriarcales, hoy ya no solo se habla de patriarcado, quiriarcado, quirios en griego es señor. Para ser señor no vas a ser masculino, hay que ser hasta el color de la piel, de una clase social, el apellido, todo eso conforma el quiriarcado, que es más complejo que solo el patriarcado. Han formado mortajas de miedo y de muerte, un antropocentrismo exacerbado, el centro del universo, el ser humano, el antropos. No, este libro nos plantea nueva relación con el ambiente. Somos parte de algo, no somos el centro. Porque estas miradas aún religiosas, filosóficas, jurídicas, donde el culmen de todo es el ser humano, nos han hecho mucho daño y han justificado mucha depredación de las otras especies. Y luego el androcentrismo, dentro de la especie humana, el varón sobre la mujer. Los antropocentrismo y androcentrismo tienen que estar en crisis, porque estas miradas, llevadas a extremo, nos han convertido en cómplices y legitimadores de destrucción de bosques, de ríos, de animales y de grupos marginales de la especie humana. Por eso hay que volver a hablar de biodiversidad, porque la biodiversidad es la acogida profunda de los diferentes tapices, el ejercicio de superar nuestras pretensiones de que un solo grupo es portador de la verdad absoluta y única. Y este libro yo lo celebro porque se apunta en un ejercicio educativo. Yo toda mi vida le he apostado a la educación formal y no formal. Tengo 39 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil en procesos educativos para poder cambiar. Y este libro lo veo como parte de estos procesos y lo celebro mucho. Ya no puede arrogarse nadie el derecho de presentar recetas salvíficas para todos y todas. La biodiversidad implica una postura de humildad, a partir de lo cual ya no puede uno hablar de poderes absolutos que comandan el sentido, sino habla uno del arte de tejer sentidos, de evocar presencias que no son queridas. Por eso yo veo este libro en el ámbito de la biodiversidad, de tejedores y tejedoras de diferentes inspiración, de diferentes puntos, de diferentes nudos, de diferentes diseños de líneas, de colores, de agujas y sobre todo de diferentes manos. De ahí que hay que acabar con la pretensión universal o la ecología solamente técnica. El libro me encantó porque da bases técnicas, no que va contra la técnica, ni contra la ciencia jurídica, pero va más allá. Trata de entrar a un asunto epistémico de nueva mirada y de nueva humanidad. Y eso tiene que ver con la poesía y con la literatura profundamente. Porque ningún tapiz puede ser eterno y atemporal. Debe ser situado. Hoy nuestro lenguaje es diferente al de hace 30 años. En ese tema es fundamental el cambio y por lo tanto el derecho está creando nuevas miradas, nuevas hermenéuticas jurídicas y antropológicas de interpretaciones en estos temas que hace 30 años pues no nos preocupaba mucho decir en México, porque hoy este libro entra, pues acaba de pasar el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces este libro lo presentamos en ese marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que aún el derecho como es parte de la humanidad, pues es sensible, ni el derecho es eterno y atemporal, va respondiendo a miradas antropológicas, por eso se habla de filosofía del derecho, de antropología del derecho, de epistemología del derecho. Y este libro responde para alguien que lo lea y dirá, bueno,
¿Y qué tiene que ver el derecho con todo este asunto técnico ecológico? Pues tiene que ver mucho con el bien común y con el respeto. Es decir, no puede haber una ley para cada ser humano y sin ley pues nos acabamos matando y volvemos al mundo de la caverna. En la caverna nos empezamos a preguntar y qué bueno que nos seguimos preguntando. Pues celebro muchísimo la presencia en la editorial Eternos Matabares de este libro. Agradezco mucho, me encantó muchísimo, me trajo muchas cosas. Lo pude leer como les compartía en este espacio de bosques de otra cultura, de otra lengua. El mixteco parece chino, muy gutural, te despierta muchas miradas. Ellos todavía, estos pueblos tienen una relación sagrada con el ambiente. Y termino, pues lo que ya nos presenta Donají sobre precisamente los objetivos del desarrollo sustentable. Ella en la página 153 los presenta en concreto los 17. Fin de la pobreza, hambre cero, salud de bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y el objetivo 17, alianzas para lograr objetivos. Me dirán ustedes, es la carta a los Reyes Magos, ¿sí? Pero sin esperanza, sin objetivos, sin mirar luz, la humanidad no tiene sentido. Este es algo para desarrollar y trabajar, y no son sueños guajiros. El derecho y los derechos humanos no son mafugadas de alguien. Está sostenido y hay que trabajar. Después ella en este capítulo va desarrollando, no solo los enumera. Yo por tiempo se los enumeré, los invito a leerlo, va desarrollando cada objetivo. Y así cada capítulo entra en temas diferentes. Habría mucho que decir, por tiempo aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Julián Cruzalta, con mi amable participación. Quería poner sobre la mesa para todos los participantes si querían que cerráramos con un comentario breve de cada uno de ustedes para cerrar la participación, o si no lo ven necesario, cerramos entonces la presentación. Ustedes opinan, por favor. Si lo ven muy bien, bueno, pues en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a dar por terminada esta presentación. Tenemos ejemplares, vamos a tener ejemplares disponibles a través del correo electrónico eternosmalabares@gmail.com. Muy pronto el libro se va a encontrar distribuido en librerías de Educal y del Fondo de Cultura Económica de toda la República Mexicana. Ediciones Eternos Malabares, afortunadamente, es proveedor de estas distribuidoras, estas grandes distribuidoras nacionales. Y bueno, esperamos que el público lector tenga un acercamiento, porque creo que las participaciones de cada uno de los doctores, del maestro Julián Cruzalta, han sido de gran relevancia y creo que es insoslayable el tema. No podemos mirar hacia otro lado que no sea nuestro entorno, y creo que desde aquí celebramos la aparición de este libro con las valiosas colaboraciones de cada uno de estos investigadores, con la coordinación de la doctora Laura Elizabeth García. Y bueno, les damos las gracias por haber asistido a esta participación virtual. Estaremos también ahí promocionando un poco más. Le damos las gracias a la comunidad ecuménica Magdala. Agradecemos también al Mexican Cultural Center de Nottingham, en Reino Unido, al maestro Eduardo Estala por toda la difusión que ha dado desde Londres, desde Reino Unido, a la presentación de este volumen. Y bueno, también al Canal 22, que nos ha apoyado en esta difusión tan importante a nivel nacional en este país, en el que creo que no se ha publicado lo suficiente sobre el tema. Y bueno, Ediciones Eternos Malabares va a tener el dedo sobre el renglón con la dirección de esta colección del doctor Ricardo Tapia, que dirige atinadamente en este momento. Y bueno, vamos a dar pie a más libros, ¿verdad? Necesitamos más libros sobre el tema. Estaremos ya presentando muy pronto aportes minerales para la minería. Yo creo que es muy importante que estos temas se sigan debatiendo y que sigamos discutiéndolo públicamente, también con un público lector interesado en ellos. Muchísimas gracias
Ahí está, les dejo nuevamente el correo, eternosmalabares@gmail.com, para cualquier consulta, duda y adquisición del libro, y muy pronto en Fondo de Cultura Económica y en librerías de Educal de toda la República. Muchas gracias al maestro Julián Cruz Alta, al maestro Miguel Ángel Martínez, al doctor Ricardo Tapia y a la doctora Diana Álvarez. Muchísimas gracias de antemano. Estamos en contacto.